Bienvenidos nuevamente al cuarto Congreso Virtual CONADIAC 2023. Nuestra siguiente conferencia se titula Enfrentando la pandemia digital. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña Luis Miguel Dena Escalera. Él estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un DSE por la Universidad Pontificia Comillas de España, Harvard Negotiation Project por la Universidad de Harvard, Global Security por la Universidad de Israel y High Business Development por la Universidad Panamericana. Con 20 años de servicio en la Administración Pública Federal, desarrolló una consistente carrera en materia de seguridad nacional y pública desde 1986, en las áreas de control migratorio, aéreo, marítimo y terrestre, en la Delegación Regional de Cancún, Quintana Roo. De 1994 a 2005 fue nombrado delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del Valle de México y director de investigación encargado de despacho, donde desarrolló capacidades en materia de inteligencia estratégica y táctica. En 2004, el Distrito Federal fue delegado del CISEN. En 2005 fue nombrado coordinador general de inteligencia para la prevención de la Policía Federal Preventiva. Ha participado en diversos cursos de inteligencia estratégica y operativa con los servicios de Argentina, Estados Unidos, Israel, Francia, Colombia y España. De 2007 a la fecha, ha emprendido en México, Estados Unidos, Colombia y España como CEO de CyberBlack y su marca Blacking. Actualmente es presidente de la Comisión de Tecnología de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, AMES. Te agradecemos, Luis Miguel, por acompañarnos. Bienvenido, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, estimado Ángel, gracias a Mariana Bonilla, a nuestro presidente en CONADIAC. Y bueno, permítanme presentarles lo que para mí ha presentado después de una pandemia de salud, esta pandemia digital. Y es una pandemia digital, notorio es porque tenemos también dos culturas, una cultura donde estamos los que somos migrantes digitales y aquellos que son apenas nativos digitales. Cada uno de nosotros vemos la tecnología con símbolos distintos, pero enfrentamos todos una pandemia digital porque hoy todo se encuentra a nivel digital. No solo a nivel de datos o información, sino ya a nivel de procesos con una inteligencia artificial, con machine learning, con deep learning y esto con la nueva modalidad de inteligencia artificial generativa. Por eso quisiera decirles que vamos enfrentando esta pandemia digital y esta se va reflejando en estas dos expresiones. Lo decía el señor Joe Chambers, ex CEO de Cisco. Solo existen dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no saben que fueron hackeadas. O como Robert Mueller del FBI nos señala, hay dos tipos de compañía, las que son hackeadas o han sido hackeadas y las que lo serán. Si observamos estas dos máximas, entenderemos que todo aquello que esté en el ciberespacio, notorio es que puede ser hackeable y que puede ser evidentemente también secuestrable. Baste decir, estas estadísticas que están cubriendo desde 19, que empieza obviamente 2020 la pandemia, 2021 hasta 2023, 187,000 millones de ataques en donde se ha expresado la mayor preocupación en lo que implica el que nuestro correo de negocio esté comprometido. Y en esa modalidad podemos entender que México para 2019 recibía un promedio de 1.5 millones de ciberataques al día. Esto es tan grave que hoy podemos tener en estricto sentido la compra en la dark web desde un, ¿cómo se llama? Un kit para hackear. Es importante comprender que este Business Email Compromise está en razón justamente
de lo que implica un ataque de ransomware, que es el secuestro de nuestra información, o del phishing, que es la medida en donde yo puedo crear una página similar a la del Seguro Social, al de la Lotería Mexicana, al de Pemex, y cuando yo estoy haciendo una transacción también de un banco, esa puede no ser la página oficial, original, a la que yo me estoy dirigiendo y le estoy entregando mi información. Si lo vemos a nivel global, el Foro Económico Mundial ya define que el robo de datos a compañías se disparó para 2021 en 151%. Bueno, en este 23 estamos ubicados en 400%. Si ustedes ven este crecimiento, todo ello se debe primero a una condición. ¿Qué lugar ocupamos en el escenario global? En el escenario global vamos a ver atacantes que pueden ser desde crimen organizado, hackers por temas activistas, empleados enojados que de alguna forma no hicimos la desvinculación de nuestro sistema de gestión integral de capital humano, sicarios tecnológicos que se contratan en la dark web y evidentemente activistas, como lo he dicho. Pero también estos ataques están obviamente señalados hacia el ransomware, malware, es decir, malware como el software malicioso que se crea ex profeso para poder generar en todo caso un ataque phishing o un ataque de ransomware. Y en este sentido el robo de bases de datos y notorio es también el sistema de gestión de bases de datos que se tiene a nivel comercial. Si hoy ustedes visitan una plaza comercial, ellos ya están captando su información y de inmediato les van a llegar correos electrónicos donde ustedes, sin haber hecho absolutamente nada, en sus dispositivos pueden llegarles mensajes de ofertas, de contraofertas, de mejores condiciones, historiales de compra. Esto habla notoriamente de que habemos entonces quienes son atacantes y atacados, y habla, notorio es, de que tenemos una muy grave posición en cuanto a recibir ataques. Baste decir que a nivel de fraudes cibernéticos, México ocupa el primer lugar, inclusive comparado con un mercado como Estados Unidos, de 400 millones de personas, o con un mercado europeo. Pero para comprender qué es el ciberespacio, dejo esta imagen en donde ustedes observarán cuando utilizan una herramienta como Google, sea un Gmail, sea una mensajería o Yahoo o cualquier otra, la están utilizando en el surface web, es decir, en la parte más alta de lo que implica el iceberg. Si nos vamos un poco a lo que es la transacción ya de lo que es OneDrive, de lo que es la nube, ya estamos entrando a lo que es Deep Web, es decir, una red más profunda hasta llegar a lo que es la Dark Web. Y en la Dark Web hay escenarios en donde se puede estar desarrollando el crimen organizado o la oferta criminal y bueno, es muy claro donde podemos estar encontrando ello. Por eso, baste unos antecedentes que a ustedes les permitan decir, oye, pues esto qué tan viejo es. Pues en 1999 se creaba la Policía Federal, algunos colaboradores de ese entonces creamos la Policía Cibernética desde el CISEN y fue hasta prácticamente 2001 cuando en el marco del convenio de lo que se conoce como Budapest se habló de la ciberdelincuencia. Es decir, no solo era que teníamos la posibilidad de tener el Internet, sino ya empezar a tener ciberdelincuencia. Obvio, los grupos interinstitucionales que fueron desarrollando en el gobierno federal este proceso, pues vimos estos incrementos del 400% en los delitos cibernéticos ya como una gran alerta. Y para 2013, imagínense, se crea por primera vez la Policía Cibernética, es decir, cumplimos 10 años con una policía cibernética, pero todavía enfocada a pedofilia, a aplacar el turismo sexual, a aplacar todo este negocio alrededor de la sexualidad. Es la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo los que nos dan la posibilidad de, junto con la Organización de Estados Americanos, de empezar a desarrollar un informe de ciberseguridad para 2016. Y hoy, para 2023, en el mes de noviembre, cuando está a punto de terminar el Congreso de la Unión, sus funciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores,
tenemos 20 iniciativas, algunas de ellas para crear la Ley General de Ciberseguridad, otras para modificar la ley de la Fiscalía General de la República y algunas otras inclusive para modificar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que establece la posibilidad de colocar a los delitos de cibernética como temas de seguridad nacional. Pero es importante comprender que desde 2017 ya viene funcionando una estrategia nacional de ciberseguridad en México que marca por lo menos estas 5 estructuras, es decir, la definición de una política, qué queremos como gobierno. Pero eso muchas de las veces no ha incluido al sector privado. Y entonces, empresas como las suyas, empresas donde se da proveeduría, empresas donde se tiene producción, notorio es que no se tiene una estrategia cibernética para ustedes. Por eso tenemos que adoptar la resiliencia cibernética y generar esta posibilidad de defendernos de estos ataques. Ejemplo, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, que en este caso es AMES, de la que yo soy el secretario, su presidente es el licenciado Gabriel Bernal, hizo un convenio con la industria maquiladora y manufacturera de exportación, es decir, este Consejo Nacional INDEX, para poder hacer que las 1,300 empresas y las 260 que somos en AMES podamos construir en nuestra Comisión de Cibernética, de Tecnología y también en las comisiones de inteligencia, una estrategia denominada la construcción del Centro de Ciberseguridad Industrial en México. Por ello, también considerar que tampoco vamos a desechar lo que se ha generado como una buena estrategia. En el 2018 nace el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos y con ello hay un intercambio de información que hoy rige a partir del comandante Óscar Rojas para participar en eventos tan importantes como lo es, en su caso, FIRST, que es un elemento en donde podemos desarrollar intercambio de información de la forma más generosa para poder hacer una respuesta a incidentes cibernéticos y generar lo que más nos ocupa cuando somos atacados, la normalidad. Si vemos esa perspectiva, entonces debemos de comprender cómo viene esta campaña nacional antifraude cibernético con una Guardia Nacional que hoy tiene una policía científica y que va promoviendo en el mes de octubre cada año la Semana Nacional de la Ciberseguridad con todo lo que es el andamiaje institucional. Sin embargo, desde la perspectiva de los expertos que estamos promoviendo una ley general de ciberseguridad, lo que decimos es que el impacto del ransomware ha sido de carácter tan masivo, o sea, 187,000 millones de ataques. Eso nos tiene que generar la posibilidad de tener un andamiaje mucho más rápido. Hoy, si nos presentáramos con el Ministerio Público para decir que fuimos atacados en una cuenta WhatsApp o en una cuenta Instagram o Facebook, el Ministerio Público no tiene ni el conocimiento ni las herramientas para poder hacer una defensa de ese caso. Sí, tenemos policías cibernéticas en más de 23 entidades, aun cuando somos 32 entidades, algunas de ellas muy sofisticadas como la de la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, pero aún así no tenemos más que una defensa y lo que necesitamos es crear el andamiaje de la procuración e impartición de justicia en materia cibernética. De ahí la importancia de una ley general de ciberseguridad que contemple tanto el aspecto económico, que es fundamental, como el proceso social que vivimos. Hoy, ¿quién de nosotros no tiene más de un dispositivo? Y podemos mencionar, nuestro vehículo tiene dispositivos, nuestra forma de contar los pasos viene con un dispositivo, tenemos un teléfono, tenemos una computadora, sea laptop, sea PC, sea Mac o sea iOS, lo que sea, tenemos que contemplar que nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad digital que también nos debe enseñar cuál es entonces
nuestros derechos y obligaciones de nuestra identidad digital. Y no solo ver la perspectiva de gobierno y de seguridad nacional, sino también de seguridad pública y de seguridad ciudadana. Por ello, cuando se desarrolló esta parte, se nos dejó solo al sector privado la parte de concienciación, cultura y prevención. Sin embargo, empresas como CyberBlack, que es parte del grupo Black Inc., que me honro en presidir y que evidentemente tuvo la oportunidad esta empresa de desarrollar con Conocer, este Consejo Nacional de Normalización. A partir de este 4 de agosto salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el primer estándar de gestión de riesgos a la ciberseguridad, es el 1544, la única en su especie que otorga una certificación electrónica para poder capacitar a muchas más personas en materia de gestión de riesgos para la ciberseguridad. Con ello, entendemos perfectamente cuál es el modelo de gobierno, pero tenemos que comenzar a gestionar nuestro modelo en las empresas. Y esto tiene que ver con una estrategia de gobierno corporativo, cultura organizacional, que pueda impactar el conocimiento de cuáles son los procesos. Y en este caso quise ponerles, obviamente, el modelo de gobierno en cómo el gobierno federal, las entidades federativas, que están en la custodia de la Ley de Seguridad Nacional por consecuencia de la seguridad nacional del país, hacen una diferenciación. Una cosa es un ciberataque y para ello tendrá que haber una ciberdefensa, y esto es cuando es de un país a otro, es decir, la ciberguerra, y otra es el ciberdelito, que tiene que ver con aquel delincuente que utilizando medios electrónicos está intentando apoderarse de algo que no es suyo, sea una identidad, sea dinero, sea vía el fraude, sea vía la ingeniería social. Y tendremos también que hablar de ingeniería social porque es justamente el cómo obtienen información a partir de ver lo que nosotros publicamos en nuestras redes. Pero si no tenemos cómo gestionar un incidente de ciberseguridad en las empresas, tenemos que adoptar dos condiciones. O comenzamos a hacerlo porque tenemos la capacidad técnica económica para desarrollarlo, o confiamos en que terceros profesionales técnicos lo van a hacer por nosotros en una custodia mucho mayor de nuestras fortalezas, de nuestra información, de nuestras capacidades, de nuestro talento humano para poder en todo caso, protegernos de un ciberataque. Ello lleva un modelo de operación, es decir, ya tenemos un modelo de gobierno y tendríamos que estar construyendo el modelo de gobierno corporativo en las empresas, pero después también lleva un modelo de operación. Y el modelo de operación va con un protocolo nacional homologado que gestiona los incidentes cibernéticos y que establece como prioritario identificar cuáles son esas informaciones o esa información, sea en el nivel estratégico, sea en el nivel táctico, en el nivel operativo, sea en el nivel del consejo de la empresa, en el nivel directivo, en el nivel gerencial o en el nivel operativo, ¿cómo vamos a identificar qué información es verdaderamente importante y cuál de esta constituye secreto, confidencial, privacidad y notorio público, para poder generar acciones de protección que nos permitan detectar a través de un eficiente monitoreo proactivo todo lo que implica la posibilidad de un ataque. Y ahí es donde también ofrecemos una ciberinteligencia para poder tener en los lugares donde se están gestando estos posibles ataques, pues por lo menos la idea de que va a llegar un ataque y poder tener la capacidad de gestionar un incidente cibernético entrenando a partir de estos estándares de competencia que he señalado, el 1544 de Conocer, para poder responder mitigando la amenaza y para poder recuperar atendiendo nuestro plan de continuidad de negocio, es decir, el Business Continuity Plan como fin y el Management Crisis como el propósito de restablecernos. Pero si no estamos capacitados, si no hay nombrados titulares, si no hay claridad de nuestros inventarios, si no tenemos
claridad de las vulnerabilidades, las amenazas y los tipos de incidentes que se están presentando en el mundo, hoy veríamos el BEC como uno de ellos, es decir, el Business Email Compromise, como parte de la estrategia de phishing, en donde alguien manda un correo y te ofrece que ganaste algo, te dice que ganaste una recompensa, te dice que está haciendo una gestión para el banco y poder darte un dinero extraordinario que tú no esperabas, te dice que tiene una promoción, una propaganda para ti, y nosotros vamos como empleados, como partes colaborativas de una empresa, a darle un clic y a permitir su ingreso. Hoy no solo es el ransomware como la medida en que ya teniendo el ingreso con ese phishing, yo vaya y en todo caso secuestre tu información, pida una cantidad específica para liberarte tu información, sino es que tu información ya, una vez tomada por un hacker, una vez tomada por estos ciberdelincuentes, pues ya adquirió un valor distinto para mercados en donde se compran bases de datos, en donde se compra data. Porque hoy, señoras y señores, somos data. Y finalmente esa data la compra quien tiene la posibilidad de comerciar con ella. La compra quien tiene la posibilidad de aprovecharla para sus propósitos, sean estos propósitos buenos o propósitos aviesos. Por eso es fundamental comprender los roles y las responsabilidades en un escenario donde tiene que haber claridad, que es la respuesta y la recuperación. Y cada respuesta nos va a generar, notorio, resiliencia cibernética o, en su caso, de manera preventiva, higiene cibernética. Si no somos capaces de resistir o recuperarnos a estos peligros y amenazas, pues evidentemente tenemos que intentar anticiparnos para poder establecer esta relación en donde hoy el ciberespacio, al igual que en la seguridad física, la seguridad lógica y la seguridad digital, ocupan nuestra atención. Nuestro propósito es que ustedes por lo menos se lleven la inquietud de lo que implica tener una estrategia bien implementada, de lo que es un protocolo nacional de gestión de incidentes cibernéticos, que es lo que tiene ya hoy la Guardia Nacional en su centro de respuesta a incidentes cibernéticos, pero también que se lleven esa preocupación de establecer una estrategia de ciberseguridad frente a la cantidad tan voluminosa de ataques y sobre todo de resultados. Es decir, de cada uno de estos ataques hay un resultado. Y si nosotros al tener un ataque no sabemos gestionar el incidente, ya lo decíamos, identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse, entonces se rompe la posibilidad de atender la evidencia digital con una cadena de custodia que aporte a la autoridad que sí está especializada a revisar el procedimiento. Con esas medidas, evidentemente es importante preservar como si fuera una escena del crimen. Hemos llegado a empresas en donde fueron atacadas y lo que hicieron fue borrar, porque lo que querían en ese momento era gestionar el incidente borrando y que no penetrara más allá. En algunas otras eliminaron posibilidad alguna de entender cómo fue el ataque, cuáles eran las condiciones, porque evidentemente no tuvieron la oportunidad de comunicarlo de la manera más rápida y segura. Y esto pasa igual con una cuenta de WhatsApp, cuando alguien nos toma la cuenta, el que es perjudicado no se da cuenta y este delincuente empieza a mandar mensajes a sus contactos diciéndole: ¿qué crees? Estoy en la carretera, tengo un incidente, me está arrestando la policía, préstame dinero para corromperlos, y ahí van los amigos que evidentemente nos estiman a mandarnos dinero o frente a cualquier tipo de escenario. Por eso es importante que esta evidencia digital tenga un procesamiento, un traslado, un análisis, un almacenamiento para poder presentar evidencia a juicio. Hoy, señores, la impunidad es tan absoluta que no podremos decir que haya un ciberdelincuente en la cárcel aquí en México. Sí hemos logrado en otras latitudes de los Estados Unidos, de Colombia, nuestra empresa tiene posibilidades de representar en Washington, en Colombia, en España y aquí en México en 27 unidades de negocio en todo el país. Y por ello,
sí resulta importante generar una cultura de ciberseguridad en nuestro talento humano, desarrollar las capacidades. Si yo no quiero tener un SOC, un NOC o un centro de respuesta a incidentes cibernéticas, no dejar de generar las capacidades de comprender cómo puedo coordinarme, colaborar, investigar, desarrollar, innovar para generar estándares, lo que hemos hecho en CyberBlack, estándares, gestión integral de riesgos a la ciberseguridad, para tener criterios técnicos de competencias, obviamente atender nuestra infraestructura crítica. Muchas de las veces podemos hablar, oye, es que yo estoy en una oficina. Sí, ¿cuál es tu infraestructura crítica? Aquella que si fuera vulnerada ya no puedes funcionar. Y entonces el impacto puede ser operativo, dejas de operar, financiero, dejas de ganar, comercial, te ganan el mercado. Obviamente, impactos reputacionales, no vuelves a tener una buena reputación. Imagínense ahora con el nearshoring, cuando estamos en la lógica expectante de que vengan miles de empresas y nos pidan nuevos requisitos de certificación, seguridad en la cadena de suministro con la 28000, por lo menos garantizar que nuestros proveedores tengan una cultura de ciberseguridad como lo mandata el Tratado de Libre Comercio. Y aquí en la industria del acero, que estamos metidos en todas las áreas de las otras industrias, pues notoriamente considerar lo importante en materia tanto de autorregulación, de seguimiento y de medición. Es fundamental entender que este es un problema global y como problema global la ONU, a través de ONU-DC, ha podido generar algún sentido de implementar en los objetivos de desarrollo sostenible, pues obviamente esta parte de la paz, justicia e instituciones sólidas para lograr alianzas hacia los objetivos trazados por la ONU. A nivel policial, también Interpol desarrolla una perspectiva policíaca para estar estableciendo cómo se comporta el ransomware, el malware, el cryptojacking, cómo establecer esta tecnología que está a través de inteligencia artificial desarrollando el deepfake, es decir, imitar la voz, imitar las imágenes, hacer que el Papa esté en un glamoroso abrigo blanco o hacer que Donald Trump sea perseguido en un video, pero esto también puede ser excusa. Ya escuchamos en la Ciudad de México, no me grabaron, solo es inteligencia artificial dando yo instrucciones por tal o cual candidato. Eso va a ser la nueva realidad en donde no hay fronteras, donde no se reconoce ningún tipo de barrera, porque todo lo digital está al alcance de nosotros. Viendo esa condición, pues obviamente después del COVID-19, el COVID-19, se han disparado para la Interpol estafas a nivel Internet y solo va a caer aquel que esté en las condiciones de ignorancia, falta de conciencia, falta de estructura y falta de un talento humano que comprenda con cultura la gran responsabilidad que tenemos cuando manejamos datos y que también estamos obligados por una ley de protección de datos, cuando manejamos información estratégica o sensible o confidencial o secreta y cuando estamos navegando con la libertad de presentarle a cualquier delincuente nuestra información. Por ello, cada industria tiene una perspectiva distinta. En la industria financiera es más atacada las aplicaciones del banco, pero como no pueden a veces vulnerar una aplicación, te van a llamar, te van a decir que acabas de ser atacado, que tienes que mudar tu cuenta y tú les vas a dar toda la información y cuando tú estás dando la información, estás vulnerando la seguridad bancaria y el banco te va a decir que no puede ayudarte. O te van a vulnerar tu cuenta porque no has activado la verificación en 2 pasos o no has activado los códigos de autenticación adicionales a lo que implica una buena contraseña. El factor humano es importante. También podemos tener personal que al ser involucrado en una acción de inteligencia o contrainteligencia de ingeniería social, pues puede estar otorgando información muchas veces de manera inconsciente y muchas otras se le puede pedir que haga algo tan pequeño como introducir una USB y toda tu estructura de ciberseguridad se viene para afuera. Seguridad en la nube, telecomunicaciones, cada una
en este sentido, debemos conocerlas tanto para la ciberseguridad de la nación como para la ciberseguridad de nuestra industria y de nuestras empresas. Por eso la MES y este grupo de empresas Blacking nos hemos especializado en diversas materias, no solo desde la perspectiva de seguridad nacional, seguridad pública, sino de seguridad corporativa. Es decir, la seguridad corporativa como la estrategia en donde hay una gestión de riesgos, en donde existe inteligencia tanto corporativa para definir cuáles son esos riesgos y esas amenazas, de dónde vienen, de nuestra competencia, geopolíticamente de otro país. Hoy vamos a recibir empresas chinas, empresas coreanas, empresas indias que tienen un gobierno corporativo mucho más sólido, que comprenden el proceso de la transferencia de conocimiento, de lo que es la producción, y se van a instalar en nuestro país. Si no les generamos certidumbre, seguro estoy que brincan el charco y se van a Estados Unidos. Pero hoy por hoy hay iniciativas que tenemos que empezar a revisar. Hemos hecho una gran coordinación con la Secretaría Armada de México, hemos trabajado con el Senado de la República, no solo con la senadora Jesús Lucía Trasviña del Partido Morena, sino también con la senadora Alejandra Lagunes para el tema de inteligencia artificial, para el tema de registro de incidentes cibernéticos. Hemos trabajado con la Cámara de Diputados, no solo con Juanita Guerra Mena, diputada federal por Morena, sino también con Javier López Casarín, diputado del Verde, para poder hacer lo necesario y generar notoriamente una estructura de respuesta. Pero si no estamos conscientes de los graves problemas que enfrentamos con la social engineering, con el pretexting, qué es el quid pro quo, cómo se da el phishing, el tailgating, el shoulder surfing o el shoulder spine o el dumpster o el whaling, todos estos que parecen conceptos tan ajenos a nosotros, pues tienen una explicación que se llama ingeniería social y que tiene que ver con expertos que están obteniendo información sensible a partir de manipular a personal nuestro, que tiene que ver con un elemento que es sustantivo. Señoras y señores, nosotros confiamos, somos de esa naturaleza. Cuando alguien nos estrecha la mano, creemos todavía. Las generaciones, aunque tienen una brecha generacional desde el baby boomer hasta la generación alfa o zeta o X o lo que haya sido millennials, pues nos provocan el confiar en el ser humano, y eso se aprovecha para el engaño, para la persuasión, para el control, y hay herramientas de toda naturaleza. Si hoy yo quisiera ver a Adriana Orozco y poner en WebMe una herramienta de las 500 que se pueden encontrar en internet para saber quién es, qué red social tiene, cómo se comportan esas redes sociales, qué dispositivo usa, qué teléfono tiene, en fin, hay una serie de elementos de tecnología, pero que basados en el engaño, con la astucia humana, estamos obteniendo información para penetrar. Y estas técnicas de ingeniería social se pueden dar a través del correo, del teléfono, vía internet, en una situación hostil como lo puede ser una extorsión, el lenguaje corporal cuando caminamos en la calle, en ataques SMS, en ataques de WhatsApp, explotar la sexualidad, para poder en todo caso sentirnos que somos muy guapos y que vienen por nosotros. Todo ello tiene que ver con un ciclo en donde se recolectan datos, se extrae, se analiza, se genera inteligencia, se define un objetivo, se inicia un contacto inicial y viene un ataque. Y ese ataque muchas veces es imperceptible hasta que nos coloca en la condición de cibervíctimas. Y no solo hablamos de cibervíctimas a nivel de economía, podemos hablar también de lo que es ciberdelincuencia o ciberviolencia de género. Imagínense nada más, el que nuestra pareja tenga capacidad de ver nuestro celular, activar nuestra geolocalización, establecer el comportamiento nuestro en nuestras redes, el que evidentemente otro ser humano pueda querer tomar control. Por eso hay que entender también a quiénes están atacando. Y no solo es aquel que roba porque quiere tener una tarjeta de crédito que en el dark web se venden, ustedes compran por una cantidad y les cargan otra. Y esto va a impactar a la cuenta de un banco, pero también impacta a nuestra sociedad. Espionaje, que lo hemos visto con Pegasus,
lo hemos visto con múltiples herramientas que se han utilizado tanto de forma gubernamental como de forma privada para afectar la gobernabilidad y el Estado de Derecho mexicano. También el spamming, esto de vender productos y que obviamente mientras no tenga una regla de respeto a la ley de datos personales, pues está incumpliendo con la posibilidad. Pero quienes no observamos en una página que nos mandan para leer una noticia, el montón de videos que saltan, el montón de spammers que nos ponen, y todo eso tiene responsables. Aunque sea una estrategia de marketing digital 2.0 que lo enseñe la Columbia Business School desde Nueva York, es una molestia. Pero también hay sistemas que nos controlan, sistemas disruptivos, testeos de vulnerabilidad. Muchas veces estoy atacándote para saber qué tan fuerte eres, y en todo caso, si no tenemos pruebas de penetración controladas, si no tenemos asesorías, consultorías, capacitación certificada, porque pues el que capacita dice que capacita, pero el conocer lo que hace es cobrar la evidencia y expedir un folio electrónico que es válido en todo el país. Y miren, lo peor, como lo he escuchado cuando he analizado delincuentes, es que lo hago porque puedo, que lo hago porque disfruto. ¿Contra qué estamos jugando? Contra un tejido social en el que se dan unos fuertes y unos débiles. Ese es el estado natural que hoy observamos en Acapulco. Aquel que pudo, tomó, y aquel que no, es más débil el día de hoy. Por eso tenemos que prepararnos, tenemos que desarrollar casos de estudio, tenemos que desarrollar simulacros en nuestras empresas para entender cómo estamos. Y entiendo que aquí en CONADIAC habrá empresas grandes, empresas chicas, habrá empresas pequeñas, pero todos cumplimos el mismo principio. Si no nos probamos a nosotros mismos, si no testeamos a nuestro sistema informático, si no analizamos el desarrollo de nuestro talento, estaremos a merced como de estos hermanos israelitas que eran, o sea, ciegos y tenían capacidad de inventar la voz o de copiar la voz de cualquier persona, y que evidentemente metieron en bastante apuro al sistema de policía de Israel. Estos tipos que ya he señalado, hasta el scareware, te mando algo para que te asuste y tú creas que estás en una página indebida y te pases a otra, el phishing, que tiene muchísimas acepciones, la suplantación de identidad. ¿Quién no ha tenido esa tentación de construir otro correo electrónico y no pasa nada porque al final de cuentas tengo la posibilidad de suplantar a alguien? Solo es un tema de moral, de ética y de legislación. Pero si no hay legislación, apelemos a la moral y a la ética. Y si no la encontramos, apelemos a prevenir, proteger y, en su caso, resiliencia. Pero para ello, cada uno de estos temas, phishing, ahí se ve, obtener cuentas y tarjetas bancarias, spoofing, ¿verdad? También tener la posibilidad de estar robando datos que alguien más ha robado, vendedores falsos en el comercio electrónico. Hoy, cuando el comercio electrónico en esta pandemia digital ha crecido más de 800%. Los fraudes cibernéticos en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, pues son realmente criminales. El scam, evidentemente el engaño con ingeniería social, y cómo poder, en todo caso, con algunas recomendaciones, tratar de frenar. No confíen en precios sospechosamente bajos. La gente dice, no es posible. Apenas me decía una compañera de una asociación hermana, oye, a mi mentora le quitaron 120,000 pesos porque pues, le hablaron, la metieron en este tema de ingeniería social de que le habían robado la cuenta, y el teléfono era exactamente el de Banamex. Claro, porque hoy podemos fingir que ese teléfono, aunque no sea el nuestro, está operando a favor de nosotros. Hoy podemos hacer ese proceso de scam, ese proceso de enmascarar los teléfonos para que alguien crea. Pues hay que dudar de las ofertas, hay que dudar de los registros, hay que ser muy consciente a quién le regalamos la información. Cuando uno ve la película Nada es secreto y volteamos a ver toda esa información que Cambridge Analytics aprovechó para guiar la campaña de Donald Trump desde Inglaterra y después en Estados Unidos, estaremos viendo que la realidad tiene un problema que se llama posverdad. En ese sentido, es importantísimo cómo
También vamos a restaurantes, nos ponen un QR y en la explosión de esta pandemia los QRs ya están siendo utilizados para que en todo caso puedas tú generar medios de pagos falsos. Algunas veces ni siquiera los titulares, dueños o restauranteros se dan cuenta cuando alguien viene, se nos acerca, pone un QR y ese no era para ver ¿cómo se llama? La página correcta de la empresa que están desarrollando este ejercicio. Vean ustedes ejercicios de phishing donde ha habido sitios fraudulentos. En la pandemia clonaron la página de Chedraui, hicimos un gran trabajo con ellos muy rápido, pero mientras que hicimos ese trabajo con la policía cibernética y demás, ya les habían generado impacto a sus clientes, porque su cliente estaba creyendo que compraba en Chedraui, pagó dinero, nunca le llegó su mercancía, no podía salir. ¿Y qué pasó? La reputación de Chedraui fue lamentablemente desgastada. Y así nos podemos ir con una serie de eventos en donde el malware ha sido evidentemente un tema fundamental para muchas aplicaciones, para el robo de mucha información y que notoriamente, si no atendemos a ese ciclo de recuperación, vuelvo, identificando el daño, identificar cómo se atacó, hacer el checklist de daños colaterales, control de daños, análisis de causa raíz y compartir los aprendizajes, entonces veremos que no somos una sociedad colaborativa. Entiendo que aquí en CONADIAC tienen ese principio y bueno, esta conferencia nos permite confirmarlo. ¿Quién es el enemigo? Como ya lo decíamos, prensa, inteligencia, oportunistas, organizaciones criminales, especialistas de inteligencia competitiva, activistas, terroristas. Hoy, un grave problema de seguridad nacional con la guerra Israel, Palestina, en este caso más bien Hamas, y obviamente las organizaciones de Palestina, Líbano con Hezbollah, los sionitas o los yeunitas en las otras partes en Siria, pues nos está dando la posibilidad de que alguien cruce por nuestro México a través de esas organizaciones de tráfico de personas y puedan cometer un atentado como el del 9/11, que fue algo bastante grave para la economía global. En ese sentido, tenemos que construir muros, tenemos que hacer este tipo de entrenamientos, casos de estudio, presentarnos en diferentes posiciones, tipo 360, yo te ataco, tú me atacas, yo me defiendo, tú te defiendes, presentar equipos con enfoque personal, porque también nuestras computadoras cuando salimos de viaje nos las llevamos, las dejamos a veces en un hotel, no cuidamos la información que tienen, porque no tenemos una medida de contrainteligencia y la contrainteligencia se está volviendo cada día más un servicio que la empresa está otorgando a empresas de muy buen prestigio porque estamos teniendo afectaciones de personal interno que está traicionando a la organización. El hacer simulacros es darnos oportunidad de conocer quién tiene qué capacidades y podemos hacer programas de asistencia a sus empleados, hacer orientación, consultoría, los Hacktovers, los GP Summits, en fin, una serie de foros en los que, como nos ayuda la virtualidad para poder participar. Hoy estamos aquí 30 personas tratando de aprender por lo menos algunas recomendaciones de lo que implica la seguridad en línea, la seguridad en nuestras redes y la seguridad en nuestra computadora para tener un proceso en donde poner nuestros esfuerzos. No dejen de evitar dar clic a cualquier link que reciban. No dejen de verificar si la página tiene la dirección correcta. Sean precavidos en sus amistades online, mucho más cuando vemos que es una cosa gratis. Cuando alguien es gratis, el producto eres tú. Usa codificaciones, los códigos de verificación, los códigos de autentificación, haz uso de versiones web que sí tengas confianza de mensajería y, evidentemente, cualquier cosa, repórtala a tu empresa, a tu gerente, a tu empleador. Seguro nos vas a salvar de un ciberdelito. Asegura tus redes, porque ese también es un esquema en donde estamos todos los días publicando. Algunas veces no está mal publicar, pero imagínate que estás publicando y en ese momento estás lanzando tu imagen y estás siendo localizado. Escoger las
debidas contraseñas de más de 8 dígitos, mantener los filtros de spam altos, no permitir conectarse en redes Wi-Fi que no conozcas. Voy a ahorrarme datos y al rato estás penetrado. Utiliza una VPN si es necesario que utilices el Internet en el aeropuerto. Las VPNs hoy ya son algo muy, muy aplicativo en los celulares. Monitorea las actividades de tu cuenta de manera general. No dejes equipos desatendidos si son de cómputo, laptops o lo que sea, dispositivos. Miren, hasta unos AirPods nos pueden dar una geolocalización. Un dispositivo lanza señal de Facebook, perdón, de Bluetooth, de Wi-Fi, MAC address, IMSI, International Mobile Standard Identification, IMEI, International Mobile Equipment Identity. Entonces, cuando vemos que esto ya se convirtió en 7 señales por un solo dispositivo, y si traemos 8, entonces ya son 56 señales con las cuales podemos rastrear. No tengan Bluetooth activado si no es necesario, bloqueen usuarios que no conozcan y utilicen un software de ciberseguridad y manténganlo autorizado. Eso creo que son muchas recomendaciones. Aquí está muy claro cómo desactivar este tema del WhatsApp para que en todo caso, cuando estamos durmiendo, dejamos nuestro teléfono en silencio o lo dejamos conectado, de repente en la madrugada por un software que se llama Fuerza Bruta, están torpedeándolo y de repente como no entra, se van a nuestro buzón, el buzón no lo tenemos desactivado, ya saben si ponemos nuestro nombre o por lo menos el número telefónico, toman el número telefónico, lo registran en otro dispositivo y como nosotros no estamos atentos de nuestro celular en la madrugada, nos amanecemos con que nuestra cuenta fue hackeada. Pues así se hackea. Así se hackea también un correo electrónico y tenemos que dar denuncia activa, porque si dejamos, no, yo no lo denuncio en cambio de número, ya cometimos un grave problema. Hay muchísimas formas de hacer una contraseña segura, aquí más o menos se los compartimos, esta información está a su disposición y su servicio. Lo que hace AMES en esta Comisión de Tecnología, Ciberseguridad e Inteligencia y como secretario de la misma es prodigar información, es generar prevención, es hacer que esta información sea útil para todos ustedes. Por eso como AMES, las 260 empresas que estamos generando estas comisiones y que nos ponemos a trabajar, tenemos claridad de qué debemos de hacer y cómo debemos de trabajar con el gobierno de la República en su estado más federal o en su estado internacional. Y tenemos foros internacionales donde estamos también haciendo esto en Colombia, en Costa Rica, en Dominicana, ahora evidentemente en algunos estados de Norteamérica y posteriormente en España. Próximamente tendremos nuestro Congreso Panamericano de Seguridad y traeremos ponentes de la talla de personalidades del amplio espectro del mundo para darnos esa posibilidad de conocer a mucho más el tema de la seguridad. Por ello, les agradezco y sé que si me extendí, pido una disculpa, pero estamos a 2 minutos de terminar los 50 y sé que hay muchísimas preguntas y quisiera atenderlas si es la oportunidad. Muchas gracias. Pues Miguel, muchísimas gracias por esta presentación. Ha sido de verdad muy, muy interesante. Todos los datos que nos has compartido, tu experiencia bastante amplia en todos estos temas de ciberseguridad, de prevención de desastres, de, como dices, que nos intercepten cuentas, llamadas, teléfonos, todo eso. De verdad agradecemos muchísimo todos los datos que nos has compartido, más en esta realidad que vivimos, pues todos completamente digitalizados, ya conectados completamente. El riesgo es bastante alto en estos momentos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede activar su micrófono o por el chat también lo podemos atender su pregunta, su comentario. Luis, yo tengo una pregunta. Las iniciativas que están en el Senado, en las que están ustedes inmiscuidos, ¿sobre qué son? ¿Qué es lo que se va a lograr con ellas? Mariana, muchísimas gracias como directora general de CONADIAC. Primero agradecer tu invitación, la invitación del señor presidente. Hay 17 iniciativas para crear una ley general de ciberseguridad. De estas 17 iniciativas hay 2 perspectivas. Una perspectiva tiene que ver con el generar una nueva infraestructura
quiere decir una agencia nacional de ciberseguridad que haga frente a los temas de ciberdefensa que le corresponden hoy a Marina y a la Secretaría de la Defensa, y otra área de ciberseguridad que corresponde a los temas de delitos, que hoy los atiende de manera muy tangencial un código de procedimientos penales o un código penal federal, cuando hablamos de delitos informáticos. Hay una tercera que involucra la modificación del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional para que entonces sean considerados los delitos cibernéticos un tema de la más alta envergadura, que es la seguridad nacional. Y obviamente la seguridad nacional tiene como explicación el garantizar el cumplimiento de nuestro Estado mexicano de los intereses y objetivos nacionales. Sin embargo, la gran problemática es que cada una de ellas va investida de una carga política electoral que ya para este 2023 tan exiguo terminándose, pues el Congreso de la Unión, tanto el Senado de la República, han tenido muchos foros, pero no han tenido la capacidad de articular una sola propuesta. Entonces va a estar bien, o sea, está de esperarse, está complicado. Prometemos, estimada Mariana, si ustedes están interesados como CONADIAC, porque ustedes sí tienen también un proceso de, diría yo, comercialización nacional y obviamente tienen un mercado norteamericano, deben de cumplir las normas que el propio Tratado de Libre Comercio ha establecido. Proponemos hacerte llegar un estudio que presentamos ante el Congreso de cuáles eran las diferencias que observábamos de cada una de estas 17 para que tú puedas socializar dicha información y que pensemos en la posibilidad de, si ya estamos haciendo un centro de ciberseguridad industrial para Index, ¿por qué no tenerlo como un objetivo estratégico programático de tu asociación y la nuestra para 2024? Ah, excelente, pues muchísimas gracias. Con mucho gusto y gracias por tu pregunta. Sí, definitivamente nos interesaría mucho, sería de muy utilidad esta propuesta, Luis Miguel. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? ¿Puede activar su micro, de favor? Estimada Adriana, bienvenida. Gracias. Luis Miguel, ¿qué diferencia hay entre México y otros países que, bueno, sabemos que aquí la impunidad aplica para un chorro de cosas, ¿no? Pero ¿por qué estamos tan atrás en comparación a otros países? Porque creo que eso también hace que las empresas digan, pues no va a pasar nada. ¿Para qué lo denuncio? ¿Para qué guardo? ¿Para qué respaldo? ¿Para qué todo, no? Sí, he tenido la oportunidad, estimada Adriana, de viajar recientemente estuvimos en el World Police Summit de Abu Dhabi en Dubái. Recientemente estuvimos también en Asís, Europa, en Países Bajos. Estuvimos en el Global Exchange de Atlanta, Georgia. Y cada escenario, Estados Unidos, Israel, en este caso Europa, obviamente Asia, tiene una cultura distinta. Entonces, ¿qué nos pasó como país? Que veníamos con una estrategia 2017, nos llega una administración con un presidente que tiene una vocación distinta. Yo no puedo más que decir, si tú no tienes vocación de tecnología, tienes otra vocación, a lo mejor es una vocación social. No soy quien para juzgar el ánimo, el apetito del presidente, pero sí soy quien para señalar cuáles son las consecuencias si tú no atiendes la tecnología. Empieza la obsolescencia, tanto jurídica, legislativa como de práctica, empieza la obsolescencia de nuevas tecnologías, en algunos casos se dio instrucciones de ya no comprar tecnología externa y empezar a desarrollar la nuestra, que me parece sensacional. Estaba en 2014 en Corea del Sur con el 5G, en 2014 ya funcionaba 5G allá, pero veíamos galerones de 10 pisos de más de 600 metros con cibernautas desarrollando software. No por eso Samsung sigue siendo hoy un líder de estos temas. Por eso la vocación tanto de nuestro líder máximo, en este caso, como de lo que va aterrizando de nuestras empresas, pues empieza a ser preocupante.
No tenemos ahorita una materia básica de ciberseguridad en la parte escolar. No tenemos desarrollo. Mira, puedo decirte que nuestra vocación ha sido por otros lados y esto nos obliga a repensarnos, a hacer una reingeniería en las empresas, a decir, no vamos a esperar al gobierno. Por eso estamos creando el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, también con la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Centro de Ciberseguridad Industrial con Index, y esperemos que podamos tener una propuesta sólida para ustedes, porque también es cierto, somos empresas de diferentes tamaños. Yo como empresa, si voy a tener un SOC que me implica una inversión de millones de pesos, y ese no es mi core business, ¿para qué la voy a tener? Mejor requiero ciberseguridad administrada, pero a veces si no tengo el talento de concienciar a mi planta directiva, a mi CEO, a mi director de administración, a mi director general de esta necesidad, entonces no hago nada hasta que me atacan. Y una vez que me atacan, ya lo que hagamos es solamente un proceso de resiliencia. Gracias por tu pregunta. Sí. Por nada, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por su compañía. Parece que no. Yo tengo una pregunta, Luis Miguel. Mencionaste que era recomendable que las empresas pudieran intentar instalar un centro de respuesta a incidentes de este tipo, ¿no? Cibernéticos. Yo, si soy el encargado de TI de la empresa, soy una empresa pequeña, no tengo tantos recursos, no tengo la infraestructura, quizás el tiempo, porque mis labores son no solo de TI, quizás de otras. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Con qué empiezo? ¿Cómo lo puedo empezar a implementar? Lo básico es que por lo menos certifiques a alguien de tu empresa en gestión de riesgos a la ciberseguridad, porque entonces ya te podrá decir con mayor capacidad lo que yo en 50 minutos he intentado explicar, te lo va a decir para generar procesos, procedimiento y por consecuencia evaluación y seguimiento. Esto a nivel de una pequeña empresa. También puedes optar por la ciberseguridad administrada y contratar empresas como CyberBlack que tienen una oferta de ciberseguridad administrada. Lo que hacemos es entregarte un dispositivo en el cual nosotros podemos desarrollar un testeo, parcheo, análisis de vulnerabilidades, ver cómo están nodos abiertos, nodos cerrados, que permitan que te demos un estado de situación y cada mes entregarte un reporte de lo que mensualmente estamos observando, además de los warnings que estaremos lanzando para decir, cuidado, hoy está tal, vamos a pensar en aquel entonces Petya. Si lo hubiese sabido Long Beach, California, pues no hubieran interceptado tantos, ¿cómo se llama? Contenedores en Long Beach. Si hubiese sabido Sony de esto con toda antelación, pues no le hubieran copiado una película. En fin, es cómo hacemos una cultura en la que yo no puedo pagar eso, pero sí puedo. Y mira, hay ocasiones que uno dice, es que esto es caro, es que son temas técnicos. Hoy entregamos un dashboard donde tú puedes ver cómo está lo que estamos haciendo y cómo te encuentras a nivel de ciberseguridad. Eso es lo que podemos ofrecer. Luis, gracias por preguntarte. Adelante, querido Luis, Juan Manuel. el caso del Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo a lo que se lee en las redes, sucede el desenlace por no contar con un marco legal de delitos cibernéticos. A ver, yo creo que siempre estamos como 10 años atrás en materia legislativa, estimado Juan Manuel. Entonces, hay muchos emprendimientos, voy a poner Alianza por un México Ciberseguro, en donde están enfocados a la educación. No sé, la presentación de la Embajada de Israel, donde están enfocados a la presentación de tecnologías. La presentación de la Embajada Española, donde está generando la posibilidad de inversión de empresas españolas por empresas mexicanas. Es decir, los esfuerzos han sido muchos en la parte del ecosistema, y el ecosistema es academia, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, el sector privado con empresas de todos los tamaños, porque no es lo mismo la ciberseguridad para Grupo Alfa o para Grupo Sigma, que son tus clientes,
como para una pequeña empresa, pensemos de transporte o pensemos de producción de acero o de chatarrización o de lo que sea. Es decir, tenemos que tener el amplio espectro del sector privado y de ahí también, en esta parte, como dije, la academia y en todos sus niveles, desde el que está haciendo, como tú, en el centro de evaluador que tiene CyberBlack de AMES, que está haciendo desarrollo de competencias, otros que están haciendo diplomados como la UTLA, con un taller de seguridad corporativa, otros como el TEC de Monterrey que están desarrollando la maestría de ciberseguridad. Bueno, pues tiene que haber una gran oferta para todos. Pero lo que más tiene que haber, estimado Juan Manuel, yo te agradezco que estés aquí con tu valioso equipo de CyberBlack, es conciencia y participación. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Muchas gracias. Perfecto, Juan Manuel, pues agradecemos muchísimo el habernos, perdón Luis Miguel, compartido todos estos temas muy interesantes y sensibles definitivamente en la actualidad. Con esto terminamos tu participación. Agradecemos muchísimo también a la MES por habernos compartido ahí tu contacto y tener la oportunidad de escucharte en esta tarde. A todos los que nos han acompañado en esta conferencia, les agradecemos muchísimo el haberse conectado. El día de mañana iniciamos a las 9 de la mañana. Abriremos la sesión 15 minutos antes para nuestra primera conferencia que se titula El desarrollo del blindaje en México. Esperamos nos puedan acompañar. A todos, excelente tarde. Gracias por conectarse. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.